Les damos la más cordial bienvenida a esta plataforma de Todas con Voz y, por supuesto, a la plataforma digital de nuestra Agencia Internacional de Noticias, Voz de la Diáspora, que nos acompaña con nuestros periodistas salvadoreños alrededor del mundo. Y hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a tratar temas sumamente importantes a nivel internacional, pero también por la persona que nos acompaña. En esta entrevista con vos nos acompaña el colega José Luis Benítez. Él es investigador y consultor en temas de periodismo, libertad de expresión y comunicación. Ha sido profesor en la Universidad Centroamericana en El Salvador y también en la Universidad de Uganda Martyrs. Es licenciado en filosofía, cuenta con una maestría en comunicación y desarrollo y un doctorado en comunicación por la Universidad de Ohio en Estados Unidos. José Luis Benítez nos acompaña desde Uganda, desde el continente africano. José Luis, te damos la más cordial bienvenida para que puedas saludar a nuestra audiencia este día. Adelante. Gracias, Milagro, por la invitación a este espacio y un saludo a todos los que están participando en este foro. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio en tu agenda para poder hablar con nuestra audiencia. José Luis, cuéntale un poco a nuestra audiencia quién es José Luis Benítez, qué hace en Uganda José Luis en este momento, a dónde la vida nos lleva, ¿no? Nos lleva a diferentes lugares y a ti te ha dado un escenario muy rico, cultural, un escenario político y por supuesto también social, José Luis. Háblanos un poquito sobre ti, sobre lo que estás haciendo en este momento. Sí, bueno, como tú dices, la vida nos lleva a veces a lugares que no tenemos en nuestro pensamiento que algún momento va a llegar. En este caso, estamos aquí en Uganda desde el año 2018, desde abril de 2018, fundamentalmente por una razón de trabajo de mi esposa. Mi esposa trabaja en la organización de la Iglesia Católica de Estados Unidos, que en inglés se llama Catholic Relief Services, que trabaja, bueno, alrededor del mundo en temas de desarrollo. Entonces, bueno, ella obtuvo un puesto para trabajar aquí en Uganda, así que tuvimos que movernos como familia y hemos estado, como decía, desde hace 2 años. Yo he estado trabajando en este tiempo, pues vinculado siempre en buena medida a algunos proyectos de investigación y de consultorías, como la UNESCO, por ejemplo. Estuve haciendo hace un par de años una investigación sobre el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, en relación al tema de las tecnologías de información y la violencia vinculada con los jóvenes. Luego he estado también en contacto con la Universidad Católica de Uganda Martyrs, que tiene aquí en Uganda, y estuve dando un curso de investigación en comunicación y periodismo el año anterior. Y últimamente, como te comentaba en otro momento, he estado haciendo algunas consultorías sobre temas de seguridad, periodistas, libertad de expresión, vinculado a países de América Latina a través de una organización que se llama Media for Democracy, que está vinculada a la Unión Europea. Y entonces, bueno, la Unión Europea está muy preocupada y interesada en cómo las delegaciones de la Unión Europea en América Latina específicamente hacen un trabajo más activo y más incisivo sobre el tema de seguridad, periodistas y libertad de expresión. Entonces, bueno, evidentemente también pues hemos estado conociendo un poco el país, que es un país con una naturaleza y una fauna y impresionante, ¿verdad? Es decir, de los famosos safaris que uno ve en la fotografía, bueno, aquí hay muchos de esos, ¿verdad? Muchos parques nacionales donde puedes ir a ver jirafas, elefantes, cebras, rinocerontes, y por lo tanto es un país que tiene mucho turismo, ¿verdad? En esa área de la parte de la naturaleza. Así que realmente es un país muy bello y con una gente muy agradable y un clima también muy, muy agradable. Es un clima que no es ni caliente ni frío, como diríamos, un templado muy, muy, muy agradable. Entonces es un país realmente encantador. José Luis, hablando sobre tus vivencias, hablamos de una África como un continente grande, pero también con grandes problemas, es decir, con grandes desafíos. De tus vivencias en el continente africano en estos últimos años,
como investigador, como analista, ¿cómo ves la situación actual, especialmente el tema de migración, que es tan sensible en África? ¿Cómo ves esta situación? Y por supuesto los segmentos más vulnerables, en este caso las mujeres y los niños, que suelen ser ese segmento vulnerable de nuestras sociedades. Adelante, José Luis. Sí, África es un continente muy grande, como sabemos, solo a nivel de países son 54 países, eh, una diversidad además geográfica muy pronunciada, ¿verdad? Del norte, el área de lo que se llama Subsahara, África. eh, entonces, ciertamente, cuando se habla de África en muchos estudios y muchas investigaciones, se suele hablar como de regiones, ¿verdad? Como problemáticas y características de regiones en algunos temas. Yo creo que en general mi experiencia, yo la comparto a veces con algunos amigos de América Latina como un país realmente y bueno, un continente y Uganda como país, como digamos, una muestra de esa África compleja, de una diversidad cultural muy grande. Por ejemplo, solo en Uganda existen 54 diferentes tribus o grupos étnicos, muchos de los cuales tienen su propio idioma, sus propias tradiciones, sus propias regulaciones. Todavía algunos de estas tribus tienen un rey, ¿verdad? Que tiene la figura de rey. Y luego, evidentemente, es un país que tiene una diversidad de problemáticas, ¿verdad? Una de ellas, como tú mencionabas, el tema de las migraciones, pues el tema de las migraciones sigue siendo un tema importante de unos países de África donde sigue estando la situación muy difícil y que están tratando de encontrar una salida hacia Europa a pesar de que arriesguen la vida. Hace poco leía justamente que en España han recibido, a pesar de la pandemia, últimamente han recibido también ya algunas balsas con personas que desde África están llegando, sobre todo de países que tienen una crisis económica muy difícil. Y luego, obviamente, esta situación, como tú también mencionabas en la pregunta, se agrava más de cara a los niños y a las mujeres. Y justamente una de las notas que leía de la agencia de la AP, de American Press, hacía énfasis en ese punto y decía, curiosamente, en los últimos datos que tenemos de los migrantes que están llegando de África, hay más niños y hay más mujeres. Esto es algo nuevo, que normalmente han sido hombres los que han migrado, pero en el contexto de esta pandemia y en el contexto de la crisis económica y la crisis política también de muchos de los países de África que tienen situaciones muy complejas a nivel político, esto está haciendo que muchas personas todavía hagan digamos, tomen esa decisión difícil de lanzarse en un proceso migratorio en el cual probablemente muchos de ellos no llegan, ¿verdad? Como sabemos, hay muchos que mueren en ese tránsito y por lo tanto es una de las realidades que desafortunadamente también no se le da el realce y la importancia desde Europa y desde otros países, en este caso, bueno, más desde Europa, que es el que está recibiendo estos migrantes, y que sigue siendo un desafío, ¿verdad? ¿Qué hacer y cómo hacer esta situación? Y termino brevemente con este punto. Uganda, como país, es uno de los países justamente que más migrantes reciben de sus vecinos. En el caso de Uganda, Uganda tiene más de 1 millón de refugiados de Sudán del Sur, los cuales están sobre todo en el norte de Uganda. Y bueno, muchas de estas organizaciones, como la que mencionaba, Catholic Relief Services y otras, trabajan justamente con estos migrantes, refugiados en este caso, y que son personas que están en condiciones de total vulnerabilidad y mucho más las mujeres y los niños, evidentemente. José Luis, tú y yo venimos de un país de mucha migración. Nuestro país, El Salvador, pues desde un poco antes del conflicto armado, comenzó con situaciones tan difíciles a nivel social, económico, político, que obligaron a nuestra gente a salir de las fronteras patrias. Continúa esta migración.
Tú y yo, no solo como periodistas, sino como salvadoreños, entendemos y conocemos muy bien esa situación. ¿Qué escenario nos ha puesto esta pandemia? Ya tú te referías hace unos minutos precisamente a que incluso en este momento de pandemia seguimos viendo esas manifestaciones de poblaciones salir de sus sitios de origen, o sea, esas migraciones forzadas. ¿Cómo se vuelve aún más trágica la migración forzada ahora en este momento de pandemia, José Luis? Y de acuerdo a tu análisis, ¿cuáles son esos sitios geográficos con mucha mayor vulnerabilidad en este momento que estamos viviendo de emergencia sanitaria? Porque África sigue siendo un continente muy comprometido en esta materia. Por supuesto, América Latina lo sigue siendo, con gente intentando ir del sur hacia el norte, ¿no? Independientemente de todas las políticas antiinmigrantes o de todos esos frenos que se ponen a nivel de fronteras, pues la gente en su desesperación continúa tomando estas decisiones tan radicales. Eh, Aún en medio de todo este escenario mundial, pues existen obviamente puntos geográficos mucho más sensibles que otros. ¿Cuáles serían esos lugares o esas regiones que nos están poniendo esas alertas a nosotros en este momento, aún viviendo esta contingencia sanitaria a nivel mundial? José Luis, adelante. Sí, la situación de la pandemia en África todavía hay una expectativa y una incertidumbre de cómo se va a seguir comportando, ¿verdad? En los próximos meses. Eh, Hay curiosamente elementos que difieren de lo que ha pasado en Europa, en América Latina. Solo por darte un ejemplo, ¿verdad? Este país, Uganda, que tiene una población de 42 millones de personas, más o menos sería el equivalente a toda Centroamérica. Bueno, tuvo el primer caso de COVID-19 más o menos al mismo tiempo que El Salvador, que Centroamérica, en marzo más o menos. Y durante 5 meses, básicamente, aquí se habían registrado menos de 1000 casos y ninguna persona fallecida. Eso, bueno, es una cosa que sigue siendo como una incógnita y hay, ¿verdad?, algunas respuestas al tema de por qué esto está ocurriendo. Últimamente sí ha incrementado el número de casos, ha habido ya algunos fallecidos, pero no pasan de unas 40 personas que han fallecido. Y bueno, a nivel de África en general, como tú planteabas en la pregunta, el país más afectado es Sudáfrica. Sudáfrica es el país que tiene el mayor número de casos identificados y de fallecidos. Luego hay una situación, diríamos, que también a nivel de muchos países, otros países de África, se plantea si el problema no es que no hay casos, sino que no se detectan, que no se hacen exámenes, que no se tienen los recursos. Entonces, bueno, la situación en ese nivel creo que es muy diversa a nivel de países. Creo que hay algunos que tienen más recursos para poder hacer pruebas. Creo que Uganda, por ejemplo, o Ruanda, pues son países que han tenido, según los datos que tenemos, pues mayor capacidad de hacer las pruebas, de tener, por ejemplo, el apoyo del centro del centro, digamos, de detención de enfermedades del CDC de Estados Unidos, que trabaja aquí en esta zona desde hace muchos años. Eh, y bueno, entonces la situación todavía sigue siendo, como decía, incierta de cómo va a ser el comportamiento de esta pandemia. Sí vemos, como decía, la situación difícil en Sudáfrica, donde también se habla de situaciones donde la pandemia se manipula políticamente, que es también uno de los problemas que sabemos pasa mucho en América Latina, ¿verdad? Donde hay una manipulación de datos, donde hay, como se ha denunciado en diferentes informes, hay muchos países en América Latina especialmente que han utilizado la pandemia para reprimir derechos humanos, de reprimir derechos de manera autoritaria. Y como tú planteabas, esta situación también políticamente hay mucha diversidad en lo que pasa en África, y la información que yo conozco sobre los países que están migrando más personas, pues son países
que están en una situación de crisis más fuerte, económica, y una situación de crisis política y también de una vulnerabilidad sanitaria, ¿verdad? Entonces, bueno, hay países que son más del norte, que están relacionados, por ejemplo, a países como Etiopía, países como Somalia, que tienen condiciones realmente difíciles, y otros países del área occidental de África. Eh, pero en general yo diría que la situación de la pandemia está afectando también y es parte de la crisis que va a tener África, impactando la economía, ¿verdad? Solo a nivel de turismo, que hacía mención al inicio, eh, un reporte reciente habla de de 50 billones a más billones de dólares que van a dejar de recibirse en África precisamente por la ausencia de turistas. Y dos países que son más afectados, según estos datos, mencionaba Sudáfrica y Kenia, que tienen una cantidad de lugares turísticos y que reciben una cantidad de turistas, sobre todo europeos y norteamericanos, que no están viniendo evidentemente y que va a tener una afectación tremenda en la economía. Entonces yo creo que en la medida que esta crisis sanitaria también se convierte en una crisis económica, pero además se acompaña de procesos de crisis políticas en muchos países en estabilidad. Bueno, recientemente hemos habido un golpe de Estado en Mali, por ejemplo, que es otro país africano que tiene ahora una situación de crisis política, pero esta situación lo que genera es, como hablábamos, más posibilidades de personas que buscan emigrar, ya sea hacia Europa o internamente en otros países que se mueven, ¿verdad? Dentro de mismo África, buscando opciones económicas. Entonces yo creo que desde el punto de vista de crisis humanitaria, lo otro que también no podemos dejar de anotar es lo que han indicado varios organismos internacionales, es el problema del hambre en otras zonas, ¿verdad? Ciertos países de África que tienen también un problema de capacidad de producción de alimentos, y por lo tanto que se espera mucha más hambruna en muchas zonas de estos países o de estos países africanos que tienen más limitantes para poder producir sus alimentos. Y por supuesto, José Luis, en este escenario tan radical que vivimos como humanidad en este momento por la emergencia sanitaria, esperaríamos también que las políticas xenofóbicas y ese sentimiento a nivel social, por ejemplo, que hemos visto en los últimos años en sociedades europeas, pues se continúe manteniendo, ¿no? Lamentablemente, la emergencia sanitaria vuelve a las sociedades mucho más radicalizadas en cuanto a no permitir que gente foránea entre a sus fronteras. Ya lo veíamos, por ejemplo, en casos como Italia, en donde incluso fue detenida una capitana de un barco de una organización internacional que estaba brindando asistencia a africanos, precisamente. Son situaciones lamentables, pero debemos estar conscientes que continuarán, ¿no? Y que incluso se van a volver más radicales. ¿Consideras que este escenario irá en incremento a medida que los meses vayan avanzando? El tema, por ejemplo, de las vacunas, todavía es un proceso que debemos seguir como humanidad. Las primeras pruebas, algunas fallan, otras son más acertadas. Esto supondrá una radicalización de las posturas, es decir, más allá de lo que ya hemos visto de endurecimiento de políticas antiinmigrantes, por ejemplo, lo hemos visto en varios países de Europa, lo hemos visto en Estados Unidos con un lujo de detalles, nosotros acá de este lado en América. ¿Podríamos estar frente a eso? José Luis, ¿podríamos vislumbrar un finales de 2020 difícil y un 2021 más difícil aún para estas comunidades vulnerables que intentan salir de su patria para buscar nuevos horizontes, pero en un escenario como este de emergencia mundial, esto se va a volver aún mucho más trágico de lo que ya nosotros sabemos? ¿Compartes esa opinión? Sí, yo creo que hay algunos, digamos, que tratan de proponer un escenario más optimista en este contexto de pandemia, en el sentido de esperar más, digamos, acciones
de solidaridad y de comprensión internacional, de comprensión mutua a nivel de los países. Eh, yo creo que si vemos el contexto global en este momento, hay, bueno, bastantes problemas, ¿verdad? De confrontaciones globales, ¿verdad? De Estados Unidos y China, que es quizás el ejemplo que está a la vista. Eso posiciona obviamente a muchos países en distintos áreas o distintos ámbitos, ¿verdad? Es decir, África misma, pues entiendo yo, tiene ayuda de, por ejemplo, de cooperación de Estados Unidos y también de China, por ejemplo. Entonces, bueno, este país, por ejemplo, como Uganda, eh, tiene cooperación muy importante de Estados Unidos, pero tiene cooperación muy importante de China. Entonces, bueno, países como Uganda, digamos, ¿cómo se sitúan frente a esa confrontación? Bueno, es un tema de política exterior bastante complejo. Pero lo que tú planteabas sobre la parte de la xenofobia y de la discriminación o el rechazo, yo creo que sí hay nuevas formas de discriminación, ¿verdad? Es decir, cuando comenzó la pandemia, en los primeros meses, por ejemplo, en estas zonas de África también hay muchas, como te decía, muchas empresas chinas. Por ejemplo, aquí en Uganda, los que construyen las carreteras, que están construyendo carreteras nuevas, son chinos y son, bueno, viene gente, digamos, de un nivel alto y medio de ingenieros que son asiáticos, que son chinos. Entonces hubo mucha discriminación hacia ellos. Y después salieron escenas en la televisión y en los medios aquí en Uganda, por ejemplo, de cómo se dio lo mismo de discriminación hacia africanos en China, ¿verdad? Que estaban en ciudades de China. Y entonces, bueno, esa tensión de xenofobia, yo creo que sí se amplía, que se generan nuevas formas de xenofobia y que desafortunadamente a la base de todo esto, creo yo, el problema es que no se abordan los problemas estructurales, los problemas de fondo que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la discriminación dentro de las regiones. Por ejemplo, en África, en esta zona, digamos, de África, se habla mucho de la discriminación, por ejemplo, que sufren los africanos de otros países que van a Sudáfrica, ¿verdad? Porque en la percepción de algunos, muchos en Sudáfrica se consideran como, bueno, la potencia de esta zona de África, y entonces los que llegan de inmigrantes, ya sean de Uganda, de Kenia, de Ruanda, de los países, dijéramos, cercanos, los maltratan. Bueno, de hecho, hace poco hubo un conflicto con migrantes o personas de Nigeria que vivían en Sudáfrica y que tuvieron que casi evacuarlos el gobierno porque estaban casi siendo a punto, digamos, de sufrir mucha violencia física en Sudáfrica. Entonces, ciertamente creo que la pandemia y esta situación global nos muestra cómo hay confrontaciones o este tipo de reacciones xenofóbicas entre el norte y el sur, como se suele poner, ¿verdad? Y luego en el mismo sur, digamos en África mismo, pues ciertamente también hay otras formas de discriminación dentro de otros países, como este ejemplo que te mencionaba, donde Sudáfrica, bueno, muchos lo consideran como un país eh, que se considera pues como la potencia. De hecho, solo para darte un ejemplo personal de experiencia, o sea, ir a aplicar una visa de turista para Sudáfrica es más difícil que aplicar una visa para Estados Unidos. Yo mismo tuve esa situación que vivirla y no conseguí la visa porque no me la dieron para ir de una semana de vacaciones con mi familia. Y bueno, es decir, solo eso nos ayuda a entender esas situaciones de tensiones y de conflictos que se siguen dando y que evidentemente, como tú planteabas, en este contexto de pandemia, pues lo que se espera en una crisis económica de países que van a tener más afectación económica, pues va a haber intenciones seguramente de migración hacia otros países que tienen una mejor situación económica y muchas o nuevas confrontaciones de este tipo. Mira qué interesante, y son temas que, como bien hablábamos al inicio de esta entrevista, son poco conocidos, es decir, hay tanto que explorar sobre esa África de más de 50 países. Interesantísimo ese dato que tú apuntas. Es más difícil conseguir una visa en Sudáfrica que en Estados Unidos, imagínate, para este continente, que Sí. una visa como la de Estados Unidos pues sigue siendo un poco complicada para algunas personas. José Luis, también tú hablabas sobre la parte de derechos humanos.
¿Qué tanto se ha vulnerado la parte de derechos humanos en esta emergencia sanitaria mundial? Porque a la base de defender, salvaguardar la seguridad y la salud de las poblaciones, se han cometido violaciones. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Qué regiones del mundo reportan mayores violaciones y en qué sentido se ha cometido este tipo de violaciones contra sus mismos ciudadanos? Y también me encantaría, porque tú eres analista, eres investigador, eres consultor, y tu visión es sumamente importante también sobre los liderazgos. Así es que te haré dos preguntas en una. ¿Qué opinión te merece a ti, por ejemplo, las decisiones que han sido tomadas a nivel de estamentos, a nivel del ejercicio en el poder, tanto de hombres, líderes de sus países, como de mujeres? ¿Quiénes tú crees que han sido más asertivos o asertivas en tomar las decisiones durante esta pandemia? Así es que hay dos, José Luis. La primera, sobre violaciones a los derechos humanos, y la segunda, de acuerdo a tu análisis como consultor, como investigador, ¿quiénes han tomado las mejores decisiones de Estado durante esta crisis? Adelante. Bien, sobre el punto de las violaciones a los derechos humanos en este contexto de pandemia que ha puesto una situación extraordinaria, evidentemente, eh, yo creo que en el caso de África hay una situación que probablemente es distinta a América Latina en dos niveles, ¿verdad? Es decir, por un lado, creo que es importante no olvidar que muchos países de África son de muy reciente independencia, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí Uganda se independizó pues hace 50 años básicamente, ¿verdad? Y así hay otros países africanos que la independencia no llega a 100 años, comparándonos, por ejemplo, a Centroamérica, América Latina, que vamos a cumplir 200 años de independencia. Entonces, ese factor de la independencia de las colonias es una dimensión que no hay que dejar de pensar, ¿verdad? Cómo eso afecta el tipo de sociedades en las que el autoritarismo todavía tiene otro nivel. Y en segundo lugar, el otro nivel es justamente el tipo de gobiernos que muchos países aquí en estos países de África tienen. Entonces, dicho de otra manera, creo que lo que ha pasado en esta pandemia en el tema de derechos humanos algunos países de estas zonas de África, como digo, con una tendencia o con gobiernos autoritarios, es que el autoritarismo ya está, dijéramos, naturalizado, ¿verdad? Entonces, no, no ha sido como probablemente para los internos o para afuera, pues como mucha sorpresa. Ciertamente sí creo que hay violaciones, pues desafortunadamente, que han costado vidas, ¿verdad?, de personas. Aquí mismo en Uganda, por ejemplo, como te decía, por muchos meses no hubo nadie que murió de COVID, pero sí murió alguien, y creo que más de uno, porque violentó el estado de sitio que había o digamos, la ley de que hay una hora de que ya no podía circular y bueno, alguien iba en una moto y la policía le disparó y lo mataron, ¿verdad? Y bueno, así ha pasado uno u otros casos que, pues como te repito, son parte de violaciones a derechos humanos importantes, pero en una zona, como digo, que hay una tendencia todavía muy fuerte de autoritarismo. Entonces eso es una de las situaciones que siguen siendo parte de esta complejidad de Europa. Sobre los liderazgos, creo que a nivel internacional hay bastante consenso de que los países con liderazgos de mujeres han tenido una mayor, diríamos, no diríamos éxito, porque creo que aquí el tema de la pandemia yo no lo veo tanto como éxito, sino como una gestión mucho más integrada o más integral de lograr sacar adelante el país con las decisiones de salud, con las decisiones económicas, etcétera. A nivel de Uganda sí te puedo mencionar que el liderazgo interesante que ha tenido Uganda en esta pandemia ha sido de la ministra de Salud de este país, que es una mujer con un liderazgo muy importante y con una capacidad muy importante y que se ha rodeado de un equipo,
por ejemplo, que es algo que se le ha cuestionado a muchos gobiernos en América Latina, en El Salvador mismo, que muchos presidentes le tienen miedo a los científicos, a los académicos. Aquí, por ejemplo, la ministra de Salud estaba a la par de la decana de Salud de la Universidad Pública, de la decana eh, de infectología, de la decana del área de ciencias eh, también médicas. Entonces, eso ha hecho un liderazgo muy interesante de una mujer y muchos en Uganda lo han reconocido, ¿verdad? Así, cuando uno lee en las redes sociales, muchas personas dicen, bueno, hemos tenido una gestión muy buena de esta pandemia porque tal está al frente una mujer y otras mujeres con ella haciendo equipo. Yo creo que esto lo que nos dice, más allá de que si sea, digamos, que queramos valorar mejor a los hombres y a las mujeres, sí creo que las mujeres tienen una capacidad que, como sabemos, por cultura machista o por cultura patriarcal, se minovalora o se trata de decir, ah, bueno, es que como es una mujer, pues hay que darle una oportunidad. Yo creo que no, que lo que en esta pandemia es, como estos ejemplos que estoy mencionando, se ha demostrado, es la capacidad, la competencia, la capacidad de diálogo, la capacidad de concertación y la capacidad de acción que requiere una crisis como esta. Entonces, creo yo que de los liderazgos internacionales también se ha hablado bastante, ¿verdad? Como la primera ministra de Nueva Zelanda, de Taiwán, de Angela Merkel, la canciller alemana. Entonces yo creo que sí, hay que aprender de esos elementos, de estos liderazgos, los principios que son claves, como estos que yo mencionaba, del diálogo, de la concertación, de la búsqueda de consensos y también de la capacidad de tomar decisiones en una crisis de esta envergadura, ¿no? Y por supuesto hablar de temas quizás mucho más elementales, José Luis. Por ejemplo, yo he preguntado tanto sobre esto, ¿por qué las mujeres han sido más asertivas en la toma de decisiones durante esta emergencia mundial? Mira, el abanico de respuestas ha sido muy grande, pero me ha impresionado mucho una de ellas cuando una persona me responde que porque estas mujeres han liderado sus países con mucha sabiduría, pero también con el corazón protector de una madre. Y quizás en ese sentido las mujeres nunca abandonamos esa figura o ese sentimiento maternal, ¿no?, frente a los países, protector. Pero ha sido muy bueno y es cierto, podemos rescatar, por ejemplo, figuras como la canciller alemana, Angela Merkel, una mujer que ha demostrado carácter, pero por supuesto también una línea muy apegada a sus equipos científicos, que es lo que nosotros podríamos reclamar en América Latina, ¿no? Del continente africano, regresando acá a este continente en el que yo me encuentro en este momento, José Luis, en mi querida Panamá, muy calurosa, por cierto, pero con gente muy cálida también. Como salvadoreño, ¿qué esperarías de tu país? Mira que nuestro país, por ejemplo, continúa con serias dolencias, continuamos luchando con temas sociales, con polarización política, continuamos deseando que menos salvadoreños quieran salir de las fronteras y arriesguen su vida por temas, como ya lo habíamos hablado, migratorios. ¿Qué sueña José Luis Benítez estando en Uganda, pero teniendo a su país El Salvador? Y mira, especialmente en este mes que estamos pues celebrando 199 años de independencia patria que pues se van a cumplir el próximo 15 de septiembre para nuestros amigos de América Latina. Centroamérica está de fiesta en este mes de septiembre y también para las comunidades de habla hispana en todas partes del mundo en donde nos sintonizan. ¿Qué sueña José Luis Benítez para su país? Que creo que es una pregunta un tanto personal en este caso, pero que no se distancia del escenario macro que vive nuestro país, El Salvador. José Luis, adelante. Bueno, creo que en este contexto de la pandemia y de la situación concreta en la que está el país, en esta gestión del presidente Bukele, yo soy de la idea que el país tiene una
o atraviesa por un momento de una polarización política muy fuerte a nivel de la conformación, en este caso, ¿verdad? Sabiendo que el presidente Bukele llega al gobierno sin un partido político que lo respalda propiamente, entonces a mí me parece que, como dice este analista, este sociólogo Boaventura dos Santos, hay que analizar, dice él, en la pandemia cómo se cruza o se enlaza el momento político y el momento mediático en esta pandemia. Yo creo que el momento político de El Salvador es un momento difícil porque el presidente está actuando, en mi valoración, con mucha más proyección a cómo abrir espacio a su partido político que a la toma de decisiones eh, que sean de beneficio para la sociedad de manera general. En tanto, este panorama, yo creo que para mí lo que yo esperaría y sería como mi sueño, dijéramos, o mi aspiración o mis deseos sobre lo que pasara en El Salvador es que lograra realmente haber más capacidad de diálogo político, que lograsen que las fuerzas políticas realmente, diríamos, como se dice en el análisis político, dejar por un momento a un lado las diferencias que son válidas y que deben existir en un sistema democrático, pero ponerse de acuerdo en un, no digamos plan, sino digamos en prioridades, en unas prioridades fundamentales para avanzar el país. Es decir, yo siempre he creído que un país, si logra ponerse de acuerdo en las prioridades, ¿verdad? Que probablemente en el caso de El Salvador en este momento van en relación a una necesidad de un pacto fiscal con una deuda que todos los datos nos dicen que es el país más endeudado de Centroamérica, con un país que viene con una crisis económica que va a ser mucho más alta, más fuerte que los otros países de Centroamérica. La necesidad de un pacto fiscal va a ser fundamental. El tema que está en las noticias, evidentemente, es el tema de la violencia y de un supuesto diálogo, negociación entre el gobierno y una pandilla. Bueno, ahí hay un tema que también es fundamental, cómo enfrentar la violencia con políticas integrales de prevención y de enfrentar la situación que se tiene. Creo que es otro de los grandes problemas del país. Y un tercer elemento que podríamos decir es la capacidad de fortalecer la democracia, ¿verdad? Es decir, de fortalecer las instituciones, de fortalecer lo que se han dado después de los acuerdos de paz y no hacia atrás, como parece que en algunos casos se está dando de transparencia, en acceso a información. Ahora se habla de reformas a la Constitución, que no es que esté mal, pero el problema es que pues, si no se hace de manera transparente y de manera clara, pues es un problema, ¿no? Es decir, que solo porque tienen la capacidad de hacer unos cambios, eso no es justo en una democracia. La democracia debe ser cada vez más participativa, más transparente y mucho más dar oportunidad a la discusión, al debate. Entonces, yo creo que esos tres niveles, para mí, esos tres puntos de la crisis fiscal, de la crisis, digamos, de violencia o de políticas de prevención de violencia y de fortalecimiento de las instituciones democráticas, son como los tres elementos que son para mí prioridades que debería de haber un esfuerzo mayor por ponernos de acuerdo en los mínimos de esas prioridades y tratar de empujar, porque esto nos va a beneficiar a todos. Al final, este es el punto de que si tenemos estas prioridades claras y realmente se le apostara a esas prioridades, el país gana en su conjunto. Entonces, eso creo que a veces es difícil desde ciertas posturas políticas entenderlo o que lo quieran hacer, pero me parece a mí que si eso no se logra, pues no creo que vamos a ir por buen camino y como tú decías, pues esto generará más migración, generará más violencia y generará una crisis económica que desafortunadamente va a costar mucho más tiempo para el país recuperarse. José Luis, y volviendo a la vulneración en los derechos de las poblaciones en todas partes del mundo, ¿qué hay sobre el derecho al acceso a la información? ¿Qué hay sobre el libre ejercicio de la prensa en el mundo entero en este momento tan sensible de pandemia en donde recibimos pues básicamente información de la fuente oficial que se da por hecho que es así, que esa es la verdad absoluta de lo que está sucediendo en los diferentes países? ¿Qué tanto, por ejemplo, ha sido golpeada
eh, la libertad de prensa, la misma libertad de expresión y todos esos principios a los que los hombres y mujeres de prensa debemos apegarnos, y especialmente en un momento tan sensible como este. ¿Cuál es tu análisis sobre las vulneraciones a la prensa en prácticamente todos los continentes a nivel de este globo terráqueo? Sí, yo creo que la pandemia hay bastante claridad y consenso de instancias como digamos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene un mandato, ¿verdad?, más global, eh, precisamente en estos puntos que tú mencionas, ¿verdad? Es decir, la pandemia ha puesto en relieve la importancia y lo vital que es el acceso a la información pública, el acceso a los medios de comunicación o a la libertad de expresión y, por supuesto, al ejercicio del periodismo. Eh, Creo que el acceso a la información nos ha mostrado, y hay muchos ejemplos en América Latina, en El Salvador, bueno, en Panamá entiendo que ha habido algunos casos también en Sudamérica, de actos de corrupción que se han podido encontrar a través de acceso a información pública, o por la información pública se ha logrado identificar, ¿verdad?, compras irregulares, bueno, incluso hasta en Estados Unidos, sabemos, se robaron unos respiradores, ¿verdad?, que venían para El Salvador, y todavía están investigando qué pasó. Entonces, el acceso a la información es una cuestión que, bueno, yo personalmente trabajé en este tema por muchos años en El Salvador, en el grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información, que desde la Universidad Centroamericana, la UCA, fue parte de ese proceso. Y bueno, yo creo que muchas veces la gente, cuando se le habla de acceso a información, lo ve como muy en el aire, pero cuando ya lo ve en concreto, en que esto nos ayuda a saber si están usando mal los recursos los gobernantes o un alcalde o un diputado, el funcionario que sea, es algo fundamental del ejercicio de ciudadanía y del ejercicio democrático. En segundo lugar, el acceso a los medios es fundamental también para poder saber lo que está pasando. La pandemia, como sabemos, ha estado con mucha fuerza las redes sociales como un ámbito donde se han generado la famosa fake news o las famosas noticias falsas. Eh, Sobre esto hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford ha publicado una investigación muy amplia sobre cómo, eh, en el caso de los países que ellos han analizado, que no son todos, se muestra, por ejemplo, cómo Facebook es la red social donde más se han generado noticias falsas durante esta pandemia. Luego también está la red de WhatsApp, en menor medida Twitter. Y luego a nivel de América Latina, por ejemplo, es interesante también identificar cómo las redes sociales han sido un espacio para poder generar información y discutir temas que otros medios no quieren discutir. Entonces eso también creo que es positivo desde el punto de vista de cómo las redes sociales es una manera de ejercicio de la libertad de expresión en países donde los medios oficiales o los medios tradicionales no quieren tocar ciertos temas o no quieren, por ejemplo, verse afectados por otro fenómeno que es la pauta publicitaria, ¿verdad? Como muchos gobiernos controlan la pauta y dicen, bueno, si usted está criticándome, entonces le quito la pauta publicitaria al periódico o a la radio o al canal de televisión. Y aquí solo añadir rápidamente que también vamos a enfrentar una crisis, ¿verdad?, muy fuerte económica de los medios de comunicación. Sabemos de despidos grandes que ha habido de periodistas, de personas que trabajan en medios de comunicación, y este es otro tema que se está debatiendo en muchos foros internacionales: cómo va a resurgir, diríamos, o a fortalecerse o a recuperarse, si podemos usar esa palabra, los medios de comunicación después de la pandemia. Y finalmente, el tema también de la libertad de expresión en su conjunto. Yo creo que lo que se ha notado en esta pandemia es cómo hay gobiernos y países donde las personas pues son básicamente censuradas, ¿verdad? Y aquí en África, según los informes, por ejemplo, de Reporteros Sin Fronteras de los últimos años, hacen énfasis en eso. El acceso, por ejemplo, solo por mencionarte un ejemplo específico de Uganda,
Uganda tiene una ley que permite, o por dicho, prohíbe acceso a las redes sociales si no pagas un impuesto, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo tener internet, pero si no pago un impuesto adicional, yo no puedo acceder a Facebook, no puedo acceder a WhatsApp, no puedo acceder a Twitter. Y así, bueno, hay otras limitaciones que muchos gobiernos utilizan para evitar que la gente opine, debata y, por lo tanto, censurar la libertad de expresión de manera en las redes sociales o digamos de manera virtual. Y luego hay países donde evidentemente y en medio de la pandemia pues está prohibido también hacer manifestaciones o reunirse y hacer protestas. Entonces también es la otra forma, dijéramos, de paralizar la libertad de expresión es prohibir las movilizaciones y prohibir las protestas sociales que evidentemente también pueden generar inestabilidades a ciertos gobiernos que no quieren que se haga eso. Entonces, en resumen, yo creo que esos tres elementos del acceso a la información, de la parte de los medios y el acceso a los medios y las redes sociales y el ejercicio del periodismo en esta pandemia han sido más importantes para mostrar corrupción, para mostrar también la necesidad del debate que es fundamental para la democracia y para pensar que necesitamos justamente buscar nuevas maneras de relanzar medios de comunicación y de relanzar también lo que podríamos llamar una nueva forma de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en este mundo donde las redes sociales son ya parte de mucho de de la población, aunque todavía hay sectores excluidos del Internet, y por lo tanto, cómo pensar, diríamos, unas políticas de comunicación que realmente sean más integrales y mucho más incluyentes también de grupos vulnerables que han sido marginados de este debate, ¿verdad? A nivel de los países. José Luis, de verdad ha sido tan enriquecedor tenerte en esta plataforma de Todas con Voz y por supuesto con nuestra audiencia de Voz de la Diáspora en los 5 continentes. Eres sin duda un salvadoreño que nos hace sentir orgullosísimos de ti, de tus conocimientos, de tus aportes y de todo lo que has hecho por la democracia en nuestro país, El Salvador, y lo que continúas haciendo. Imagínate, la vida te llevó un poco lejos, ahora estás en Uganda. Así es que tu saludo para la audiencia, finalizando ya esta entrevista, para luego entonces despedirnos tanto de Ciudad de Panamá como desde Uganda. Adelante, José Luis, con tu despedida. Bueno, nuevamente gracias, Milagro, por la invitación, gracias a quienes están pendientes de este foro. Y creo que en este tema, como hablábamos al final, lo más importante yo creo hoy en día es poder informarnos adecuadamente y esto es mucho más un desafío y un derecho además que tenemos que ejercer en un mundo donde hay tanta información, a veces falsa, a veces incompleta, a veces tergiversada. Entonces hay que hacer un ejercicio mucho más, diríamos, dedicado a eso. Hoy escuchaba en un foro que estaba esta mañana con periodistas de África, que una periodista decía, hoy más que nunca los periodistas tenemos que leer más, porque hay mucha más cosa y hay mucha información y hay que saber identificar esa información. Pero también un ciudadano o cualquier persona que realmente quiere ser un buen ciudadano, creo que tiene que informarse y leer un poco más y estar pendiente de las informaciones, porque eso al fin y al cabo nos afecta en nuestra vida, nos afecta en nuestras decisiones y en la medida que tenemos mejor información, con mayor calidad de información, pues nuestras decisiones y nuestra capacidad de tomar buenas decisiones va a ser mucho mejor. Así que un saludo y que estén bien. Así es, muchísimas gracias. Y eso es un gran consejo de José Luis Benítez desde Uganda. En este momento, leamos más, mantengámonos mejor informados y especialmente acudamos a fuentes confiables y serias, José Luis, ya que las plataformas digitales han abierto un universo de información, pero también por ahí se nos filtran las fake news, las noticias falsas, que precisamente son totalmente contrario a esos esfuerzos de la prensa ética, responsable y decente que queremos promover. Así es que muchísimas gracias a nuestra audiencia por haberse mantenido estos minutos tan enriquecedores en compañía de José Luis Benítez. Les damos un fraterno saludo, un abrazo muy grande, mantengámonos siempre
respetando las medidas de salud, respetando los protocolos sanitarios de cada país, y pues una despedida muy afectuosa desde Ciudad de Panamá y por supuesto desde Uganda. Hasta pronto.